Se la llevó. Están asaltando. Los están asaltando. Se la llevó. Eso es lo que está pasando en México y a Claudia Sheinbaum no le quedó de otra más que darle la razón a Nayib Bukele luego de que este afirmara de que podían resolver el tema de la delincuencia, pero que probablemente estaban coludidos con el crimen, por eso no lo hacían. Escuchemos y veamos qué está pasando. Ya para terminar, presidenta, perdón. ¿Qué opina respecto a que el presidente de El Salvador criticó la situación de inseguridad en México y dijo que aunque su país es mucho más grande, pues se puede contener la violencia en nuestro país estado por estado? Digo, en redes generó una alta discusión. Quisiera saber si tiene alguna respuesta al respecto. No voy a entrar en debate con Bukele, la verdad. Podríamos aquí hacer todo un debate de la forma en que ellos están afrontando eso. Él fue electo por su pueblo, pero al mismo tiempo pedimos respeto para México. Gracias, presidente. Respeto, siempre respeto. Es la característica de la diplomacia. Entonces, respeto a lo que hacemos en nuestro país. Se dio cuenta, evitó prácticamente conversar o dar una respuesta sobre el tema. ¿Por qué? Porque reconoce que Nayib Bukele tiene la razón. México no está resolviendo sus problemas porque no quiere, pero quienes sí, aparentemente, aunque ella diga que los que la eligieron, que tiene el respaldo de la gente no le está dando un minuto de tranquilidad y han salido a pronunciarse. Veamos cómo es que la gente está yendo y está exigiéndole a Claudia Sheinbaum que ya se deje de estar defendiendo a criminales y que salga a defender a los mexicanos. Veamos. Escuchen los gritos de la gente, increíble, dése cuenta. Ahí tiene, la gente no le está aguantando una más a Claudia Sheinbaum en definitiva. Bueno, y es que mire, genuinamente hay una crisis social, una crisis de seguridad, y aunque el mismo Bukele no salió a dar una respuesta contundente a todos los socialistas que dicen y que defienden a los criminales, pues no le acaba de otra más que aceptar. Y ve el pueblo no le está dando una a la presidenta de México. Ahora veamos, todo esto inició porque claramente el mismo Nayib Bukele la evidenció. Veamos, por ejemplo, por acá, si se dan cuenta, aquí dice: hace una semana Sheinbaum tuvo la desfachatez de cargar, escuche bien, contra Bukele por sus políticas contra las pandillas, escúchelo bien. Ayer cientos de familias de secuestrados por, ya sabe quiénes, protestaron contra su gobierno, que arregle su país primero, antes de dar lecciones a Bukele. Él ha tenido coraje que no tendrá jamás Sheinbaum ni su gobierno de corruptos, dése cuenta. Pero Bukele salió y otra vez le envió un mensaje a la Claudia Sheinbaum. Veamos qué dijo Bukele. Primero Nayib Bukele dijo esto, fíjense: he visto muchas publicaciones como esta y la verdad no entiendo la obsesión con El Salvador, y se refiere a esto, que muchos dicen: aquí está El Salvador y todo este es México, ¿ok? Entonces lo que quiera entender que por eso no se puede darle seguridad a los mexicanos como se le da a El Salvador. Y Bukele contestó acá directamente: he visto muchas publicaciones como esa y la verdad no entiendo la obsesión con El Salvador, pero en todo caso 28 de los 32 estados de México tienen una población igual o menor a la de El Salvador. Escuche, ¿por qué entonces no puede resolver el tema de la seguridad en un solo estado? Dice, con menos habitantes que El Salvador, teniendo los recursos de un país de 130 millones de habitantes. Resuelva el tema de seguridad de estado primero, luego en el siguiente, así sucesivamente, hasta acabar con esos 28 estados. Dese cuenta, o sea, y luego Bukele contesta y dice lo siguiente: no hay gobierno que no pueda eliminar la delincuencia. Es absurdo. El Leviatán, el Estado, siempre es más fuerte que cualquier organización criminal. Nosotros lo demostramos, era el país más inseguro del mundo y ahora es el más seguro del hemisferio. Y claro, esa organización criminal de Brasil es mucho más grande, pero también el Estado de Brasil es mucho más grande y fuerte y poderoso que la organización criminal.
Y yo daba el ejemplo porque muchas veces dicen, no, es que es la droga y ya está. Y yo digo, yo daba el ejemplo de Europa. Yo estoy totalmente en contra de las drogas y aquí tenemos un férreo combate a las drogas. Pero en Europa hay un consumo de drogas mucho mayor que el de Latinoamérica. Muchísimo mayor. Legales e ilegales. Y no hay carteles. Habrán dealers, ¿verdad? Pero no hay carteles de la droga, no hay carteles de la droga, mucho menos controlando territorios en Europa. Y Francia va a controlar el sur de Francia, lo va a controlar un cartel, y el otro cartel el norte. Eso no pasa en Europa. ¿Por qué? Porque el Estado controla su territorio. Tendrá sus defectos el gobierno francés y tendrá sus virtudes, pero ellos controlan su territorio. Y aquí en Latinoamérica no. No podemos controlar el territorio. Tenemos que dejarle esa zona a los carteles, la otra zona a la organización criminal, la otra los barrios a las pandillas. No puede ser. Algo tiene que estar mal. No puede ser que países saturadísimos de gente como la India o China tienen controlado su territorio. Países modernos como Europa Occidental tienen controlado su territorio. Estados Unidos, que es un país con mucha criminalidad, un país con muchos problemas de drogadicción, de pobreza, etcétera, no tiene un solo milímetro controlado por un cartel. Escuche, para todos aquellos que viven diciendo que el tamaño, etcétera, y que no se puede, escuche claramente. O sea, si usted no tiene la capacidad de entender esto, es porque en definitiva, pues, no le alimentaron bien cuando estaba pequeño. Pero ¿cómo es posible que China, que tiene más de 1,000 millones, porque aquí hablan y dicen, en México somos 130 millones, ¿cómo van a comprar un país de 6 millones? Etcétera. Oye, China es un país de más de 1,000 millones de habitantes, es uno de los países más sobrepoblados del planeta Tierra. ¿Y qué te das cuenta? Que ellos tienen controlados. No, ahí el crimen organizado no tiene el control de zonas de China. La India igual tiene más de 1,000 millones de habitantes, es uno de los países también más poblados. Te vas a Estados Unidos, que si comparas México con Estados Unidos lo supera por mucho en población, lo dobla casi, más de 300 millones de habitantes. Y aunque, como dicen, son los principales clientes de todo lo que pasa por México, pero ahí estos grupos no tienen controlado. Y además súmele esto, México tiene el ejército más poderoso de toda América Latina. Si no es el más poderoso, es uno de los 3, pero según un estudio es el más poderoso. Es la segunda economía más importante del continente. Y súmele a eso que Estados Unidos le ayuda y le ha ofrecido más de una cosa, ayuda para enfrentar a estos grupos. Y todavía sigue diciendo que no puede. En realidad no dice que no puede. Se da cuenta, la presidenta mejor no opina. Quienes dicen que no puede son los que la eligieron y saben que aunque les está llevando a palito, pues tienen que decir que sí. Escuchemos. No, si no, es que el cartel controla el South Dakota, ¿verdad? O sea, no hay nada de eso. No, ¿por qué en los 50 estados de los Estados Unidos con problemas? Porque Estados Unidos está lejos de ser la sociedad ejemplo, ¿verdad? Pero ¿por qué no hay ningún estado de los Estados Unidos, de los 50 estados, que esté controlado por un cartel? O Canadá, que el 80% está deshabitado. Que lo que pasa es que en Brasil tenemos la selva. Canadá tiene territorios impenetrables, que no se puede pasar, tundra y de todo. Y no hay nadie que controle un pedacito no hay una organización criminal que nosotros controlamos esta esquinita de Canadá. Sería impensable. Inmediatamente llegaría el ejército canadiense y lo sacaría de ahí. Y aquí en Latinoamérica controlan sectores grandes de México, controlan sectores grandes de Colombia, controlan sectores grandes de Brasil. ¿Cómo es posible que una organización criminal se puede agenciar un territorio entero y el gobierno no los puede sacar? Porque están en el gobierno. Por eso. Entonces, definitivamente, pero parte todo porque obviamente solucionar está la teoría y la ejecución. La ejecución tendrá sus complejidades. Pero principalmente hay que partir de la teoría, y es que no hay Estado que no pueda eliminar la delincuencia. El Leviatán... Escuche bien ese dato, la teoría, no hay Estado que no pueda hacerle frente. O sea, no hay Estado, tiene los recursos. Tiene 8,000 veces más recursos que El Salvador, si usted está hablando de plata. O sea, puede equipar, puede comprar tecnología de última, equipar a sus fuerzas de seguridad y todavía puede obtener el respaldo de la nación militar. La nación con el poderío militar más grande del mundo, que es los Estados Unidos, puede
pero simplemente no quieren. Claro que sean grupitos que se han organizado y que tengan un poco de capacidad de respuesta, pero, o sea, tienen la capacidad para dar una respuesta contundente. Lo que pasa que, claro, si usted se pone a analizar, no quieren. Entonces al final, como al final de este discurso decía alguien, dice por ahí uno de los empresarios más exitosos de Hispanoamérica, dice, es porque ellos están en el gobierno, por eso es que, o están vinculados, por eso es que no hacen nada. Pregúntese usted, ¿es así o no es así? O sea, juzgue usted. Pero bueno, ahí tiene esa respuesta pues del presidente Nayib Bukele, contundente, que muchos evidentemente esperaban. Ahora van a salir aquellos que van a decir, como les decía, que El Salvador es más pequeño, que eso no se puede aplicar aquí, y poniendo excusas de todo tipo. Saben que de hecho ni la presidenta pone las excusas porque ella no opina. Lo que dice la presidenta es que ella va a atacar las causas, o sea que de aquí a 30, 40 años, si funciona la metodología, van a lograr solventar eso. Pero todos aquellos que tengan que sufrir en el lapso de ese tiempo, pues ni modo. Hay que vean quién garantiza su seguridad. O sea, es increíble, pero eso es el socialismo. Eso es lo que trae el socialismo. Aunque algunos no lo quieran reconocer, eso es lo que le da el socialismo a los países. Los lleva a la decadencia económica, los lleva a la decadencia en seguridad y en todos los ámbitos. En educación, en economía, en lo que a usted se le ocurra. Claro, porque juegan a construir el sueño perfecto para los ciudadanos, pero esto a la larga es una mentira, una de las mentiras más grandes que se dedican a decir por todas partes y llevan a los países a la decadencia constante. Es la realidad, y quien no lo quiera reconocer, pues, bueno, en definitiva, pero usted tiene ahí un claro ejemplo. Lo hizo El Salvador. ¿Ok? Lo logró. Un país pobre, un país que no tiene todos los recursos que tiene la segunda potencia económica de Hispanoamérica, que es México. Ahí lo tiene. Juzgue usted. Y por ahí dirían, es que Bukele se fue con cholos. Bukele se fue con cholos y no es lo mismo con cholos que con lo que tenemos acá. Pues le cuento que esos cholos, sabe que si usted va a Guatemala, existen grupos que mueven estas sustancias. Si usted va a Honduras, existen. De hecho, hasta un presidente fue extraditado. Y en El Salvador, casualmente, estos grupos nunca han tenido fuerza. ¿Por qué? Porque esos cholos que usted dice prácticamente se encargaban de sacar del juego a esos que controlan México. ¿Por qué? Porque esos cholos que usted dice que controlaban El Salvador era negocio de ellos. Ellos habían desplazado a estos grupitos que evidentemente con el aval y con el respaldo de los gobiernos mexicanos pues han crecido, se han empoderado. Pero ahí lo tiene usted, juzgue usted. ¿Va a ser de la misma manera? Posiblemente no. ¿Va a ser siguiendo al pie de la letra lo que hizo Bukele? Posiblemente no, pero que se puede hacer, se puede hacer. Ahora veamos cómo reacciona la gente. Me gusta enseñarles eso. Veamos por acá, muchos reaccionando. Verónica Arias dice, lógica y simple: jamás un gobierno será más débil que un grupo, un cartel, dice por aquí. Entre más grande un país, más recursos posee en todos los aspectos. Claro, o sea, juzgue usted, mire, el que pone excusas es porque evidentemente no quiere hacer nada. Carlos Estrada, sí, pero peleas contra los cuales solo unos pocos traían. Y bueno, de hecho tenían armamento militar, tenían adiestramiento militar, tenían financiamiento político, o sea, tenían millones de dólares a la mano. Evidentemente hay la gente que opina esto porque no conoce la realidad de El Salvador. Y como él lo decía ya, muchos de estos, dése cuenta de lo siguiente: desplazaban a los carteles, y por eso es que en El Salvador no existe eso, porque los pandilleritos esos, el negocio que es de los carteles en México era negocio de ellos. Pues entonces, ¿qué hacían? Ellos sacaban del juego a esto. No es tan simple como lo ven, dice. Tampoco estaría genial que usara usted el término Hispanoamérica, dice Iberoamérica, en vez de término Latinoamérica, que nos representa, bueno, otro tema ahí, a la gente que entra en formas, en aspectos, en palabras, en discursos, en lo que usted quiera. Vamos para acá, dice más reacciones, dice por acá.
Bukele tiene razón, pero parte del problema es el Iron River, dice, el flujo que viene de los Estados Unidos. Dice por acá que por eso están bien armados, que pueden enfrentar, claro, pero si le mandan un par de dormiditos del ejército, evidentemente armas en todas partes hay, así que ese es otro tema. Vamos por acá, dice por ejemplo, vamos a cambiar el mundo. Bukele, gracias por apuntar, dice, el cambio hacia un mejor mundo para mis hijos. Dese cuenta, la gente reacciona, la gente está muy pero muy pendiente y respalda. Dice, tiene toda razón, el Estado es garante de los ciudadanos, dice, y es más fuerte que cualquier organización criminal. Si no, miren Colombia, que cambió cuando metieron las manos, ya saben quién. Dese cuenta, Nina. Nomás había escuchado parte de esa presentación y me alegro que también habló de países más grandes que México, ya que el pequeño tamaño de El Salvador fue la primera cosa que atacaron sus críticos. Dice, claro, dese cuenta. Bukele tenía una respuesta contundente. Miguel Sierra, totalmente de acuerdo, señor presidente. América Latina lo que está plagado es de mandatarios incapaces. Y mucha gente que, juzgue usted, los gobiernos que no quieren ir por el crimen es porque ellos mismos se benefician. Claro, se benefician, los financian, los patrocinan, o tienen una ideología tan tonta que creen que ellos son los que genuinamente son víctimas del Estado, víctimas de la sociedad. O sea, es increíble gente que adhiere a estas ideas. Jessica Rossi, la otra parte de la historia es el papel del gobierno infiltrado en la adicción de la gente, dice por ahí. Claro, o sea, usted no dude que muchas de esas situaciones se dan por eso, prácticamente. Ahora sigamos analizando. Veamos por acá más reacciones. Dice, por ejemplo, Manuel, solo la puente y los buenos salvadoreños sabemos el espíritu de este mensaje, dice Manuel, dése cuenta. Veamos más reacciones por acá. Yo creo que de mejor manera no se puede exponer o explicar. O los combates o te les unes, dice, claro. Creo que lo dijiste bien. Hay dos maneras de ver esta situación. O te les unes o estás con ellos. Me parece interesante. El negocio, dice aquí, dése cuenta. El negocio de los jueces y de los delincuentes es grande, dice. La gente lo tiene claro. Porque Colombia se incrustó en el Estado y en todas sus instituciones desde la caída de Escobar, dice. Y ahora un expresidente que formó de los militares es padrino. Bueno, dése cuenta, claro. Evidentemente, eso es lo que pasa. Creo que hay más excusas y la gente lo tiene claro. Ve acá, porque la misma gente le da la razón a Bukele, dice. ¿Por qué Estados Unidos consume toda esa droga a este país? Dice, claro, pero aunque ellos, evidentemente, son los que tienen un modo de consumo, estos grupos no tienen el control de ahí. El negocio se hace en el territorio de ellos, pero estos grupos operan en la clandestinidad y no libremente o abiertamente como lo hacen en México, juzgue usted. Veamos más reacciones, porque hay genuinamente reacciones de todo tipo. Veamos acá, dice Palomo Duarte, lo que pasa, dice, que para la mayoría de los mexicanos no se tapan los ojos ante la realidad con la ropa de Guadalupe, dice. Y como dice el dicho, tranquilo, todo está bien, esos paisanos solo están disfrutando de lo votado, dice, que dése cuenta, la gente reaccionando. La idea era guardar todos para utilizarlos, dice, solo ellos mismos, ¿ok? Claro, la gente lo tiene ahí. No les gusta porque todos están en el gobierno, dice, sirviendo de los contribuyentes y por eso no hacen nada, claro. Lo ven solo como un negocio, se lucran, se benefician y la gente no importa. Ese es el tema. Es muy probable que esas personas terminen en un rancho o bueno, esas donde invitan a los youtubers a tomarse fotos, dice por ahí, juzgue usted. La situación complicada. México, dice la comunista Claudia Sheinbaum. Claro. Vamos más reacciones por acá. Bueno, por acá alguien dice que no es comunista. Evidentemente sí es comunista Claudia Sheinbaum. Claro, o sea, evidentemente es socialista, un poco light, pero el camino del socialismo es el comunismo. Ya cuando se les salen las cosas de las manos, ya comienzan a actuar como dictadores comunistas.
Estaría feliz si México se convirtiera, bueno, en una colonia de Trump, dice. Jamás va a pasar eso. De hecho, hoy por hoy no hay países que sean colonia de Estados Unidos. Todos tienen soberanía. Ahora, se debe cooperar, se debe entender que hay aliados estratégicos, evidentemente sí. Y Estados Unidos lo puede ser para cualquier país. Pero mexicanos dicen con esa... bueno, la gente reacciona. Pero será después esparcida, dice. Bueno, reacciones de todo tipo, como les digo, hay algunas que no podemos profundizar, no podemos decirlas. Esto pasó el día jueves, dice, veamos por aquí. Países que no deberían estar así, pero son un caos: México, Colombia, España. El socialismo es aquí, ese es el socialismo, lleva esta gente ahí. Socialismo puro y duro, y que no lo quiera reconocer, pues bueno, que le cuente la historia a otra. Y en Carlos Villegas dice, en Ecuador también, y no somos comunistas, dicen por acá. Bueno, hay un presidente que llegó solo por un par de meses, pero anteriormente sí habían estado ahí gobiernos comunistas, socialistas. Lo que pasa es que la gente no entiende bien cómo funciona el tema de la política, cómo funcionan los espectros políticos, pero el socialismo lleva al comunismo sí o sí. ¿Cuántos son las personas que en México, como digo, hay palabras que son demasiado, están exagerando demasiado, no es un caso general, bueno, son enemigos de la presidenta si se elimina, pero bueno, vaya viendo por ahí mucha gente. Turistas no viajen a México, dice Luis Bernardo. ¿Y cómo dicen que es el tercer país más feliz del mundo? Bueno, claro, hay que discutir eso, ¿no? Dice, veamos por acá. Lo mismo se vive aquí, dése cuenta, en Ecuador, claro. Es lo mismo que cosechan los comunistas país por país, ahí lo tiene. Así que no se justifique, pero bueno, en fin. Tenemos reacciones de todo tipo, juzgue usted también todo lo que está pasando, así avanzamos en este sentido. Y importante hacer estos análisis realmente. Es importante hacer estos análisis y avanzar en ese sentido. Así que yo le invito a usted que comience a comentarlo, cómo ve el tema, cómo ve la situación, y compartamos. Sigamos informando, sigamos actualizando de todo lo que está pasando. Pendiente que viene más información como esa, y nos vemos hasta la próxima. Este es el Analista Millennial. Pendientes. Nos vemos hasta la próxima.